Seguimos. La clase se divide en dos videos ahora. Bien, continuamos con lo que es el tema de Roma. Recuerda que en Roma hay un aporte. ¿Cuál es el aporte más importante? Chicos, de repaso, ¿ah? Chicos, de repaso. Aporte más grande de Roma a la humanidad. ¿Cuál es el aporte más grande a la humanidad? El derecho, perfecto. Roma está ubicado en el valle del río Tíber. Cada cultura tiene un río importante, ¿no? Por ejemplo, Mesopotamia está entre dos ríos. ¿Cómo se llaman los dos ríos de Mesopotamia? Los dos ríos de Mesopotamia. Vamos, leo el chat o si quieres me lo dices, ¿eh? El Tigris y el Éufrates. Si te hablo de los hebreos, ¿Cómo se llama el río más importante de los hebreos? El río de los hebreos. Río que cruza todo Palestina. Muy bien, el Jordán, el río Jordán, muy bien. Luego, si te hablo de la cultura egipcia, es más fácil de todo, la cultura egipcia. El río Nilo, muy bien, excelente. Y si te hablo de la cultura romana, te hablo obviamente del río Tíber, muy bien. También te puedo ayudar esto en geografía. ¿Bien? Ahora sí, Roma se divide en tres periodos: monarquía, república y el imperio. ¿Bien? El periodo romano, de la monarquía, luego república, luego imperio. En la monarquía obviamente habían reyes, habían monarcas, siendo Rómulo el fundador de esta cultura. Rómulo, hermano de Remo, ambos criados por una loba llamada Luperca. ¿Bien? Vamos a ver un poco de lo que son estos gobernantes de la monarquía romana que se desarrolla en el año 753 al 509 a.C. Estos reyes romanos se dividen en dos periodos: la dinastía latina y la dinastía etrusca. Los latinos fueron Rómulo, primer rey, creador del Senado. Luego sigue Numa Pompilio, pero profesor, ¿dónde está Remo? Remo fue muerto, Rómulo mató a Remo. ¿Bien? Luego sigue Numa Pompilio, quien hace una reforma religiosa en honor al dios Jano. Luego viene Tulio Hostilio, quien declara la guerra al Alba Longa y comienza una pequeña expansión dentro de lo que sería el territorio romano. Y aquí la dinastía latina termina con el cuarto rey, Anco Marcio, apodado el rey comerciante. Si en tu examen de admisión te preguntan quién es el rey comerciante, simplemente mira las claves y mira tú donde dice comercio. Bien, comercio. Él es apodado el rey comerciante. Bien. Luego de los latinos viene la dinastía etrusca. Los etruscos eran extranjeros, no eran de la misma Roma, sino venían de los alrededores. En los etruscos hay tres gobernantes. Tienes a Tarquino Prisco, el antiguo, quien construyó el foro romano, el circo romano, la cloaca máxima y el templo de Júpiter. Tarquino Prisco también es conocido como el embellecedor de Roma. Luego Servio Tulio dividió a la población en 5 clases según su fortuna y amuralló Roma. Luego está Tarquino el Soberbio, último rey etrusco. Fue depuesto por los patricios. Bien, hasta ahí tenemos 7 reyes, son los primeros. Tienes que recordar, por ejemplo, a Anco Marcio, el comerciante, Rómulo, fundador y creador del Senado, Tarquino Prisco, el embellecedor, y el último rey de Roma es Tarquino el Soberbio. Bien, último rey. No te confundas con el último emperador, porque el último rey es Tarquino Soberbio, el último emperador es Rómulo Augustulo. Bien, es Rómulo Augustulo. Bien, seguimos. Bien, la cara visible de todo ese enfrentamiento. A ver, aquí hablan de las magistraturas, ¿bien? Vamos a hablar un poquito, no voy a todo el concepto, igual te lo voy a pasar, pero te voy a resumir esta parte que es las magistraturas. ¿Y qué es la magistratura en Roma? Es un cargo público, ¿bien? Que va a estar, obviamente, en los hombros de la sociedad romana. Ahora vamos a ver que los cargos públicos normalmente los tienen los patricios, ¿bien? Los patricios. A ver, ¿y quiénes son los patricios? Descendientes de los fundadores de Roma. Formaban el verdadero pueblo romano, el populus. Es decir, ellos descendían de los latinos. ¿Bien? Eran ciudadanos con derechos.
también eran terratenientes. Un terrateniente es una persona que tiene tierras y las defiende con las armas. Luego está el plebeyo, descendiente de los etruscos. Eran libres, pero no ciudadanos. Se dedicaron al comercio, industria y a la pequeña agricultura. Industria, y a la pequeña agricultura, además integrada por aventureros, libertos y extranjeros, es decir, etruscos. Con el correr de los años conquistan muchos derechos, puesto que ellos no tenían todos los derechos como los patricios. Luego estaban los nobilitas, que era una clase llamada también mestiza, una clase media, surge durante la República, ¿bien? Eran producto del matrimonio entre plebeyos y patricios. Luego los clientes, que eran extranjeros dedicados al comercio y adoptados por un pater familias. No te olvides que el pater familias era la máxima autoridad dentro de la familia. Si dentro de la familia el pater familias decide asesinarte por un delito tuyo, está justificado, porque eres la máxima justicia dentro del hogar. Finalmente el esclavo, que era un objeto, no era considerado un ser humano, sino simplemente un bien material. Bien, te decía que los plebeyos habían luchado por sus derechos. Entre estos derechos recuperados o ganados, se van a sustentar bajo leyes. Bien, la primera ley aprobada y que impone mucho respeto a los plebeyos es la ley de las 12 tablas, escrita por un conjunto de personas llamadas los decémviros, que eran magistrados. Bien, defendían los derechos de los plebeyos. Luego, tenemos la ley Canuleia, ¿no? En el año 445, que decía que el plebeyo se puede casar con un patricio. Lo que venía en la pregunta es un instante. Ley Licinia estableció que uno de los cónsules debe ser de origen plebeyo. En la República Romana gobernaban 2 cónsules, bien, eran 2 gobernantes. En este caso ahora un cónsul tiene que ser de origen plebeyo y otro patricio. Luego ley Ogulnia permitía el acceso de la plebe a los colegios sacerdotales. Ley Hortensia establece que las decisiones de la plebe se convertirán en leyes. A esto se le llamó plebiscito. Ahora sí, veamos aquí lo que son las magistraturas. Un cuestor, obviamente, tiene que ser de origen noble, no puede ser cualquier persona. En este caso, es un patricio. Bien, una vez cubiertos los requerimientos, los requisitos previos, y habiendo alcanzado los 27 años de edad, la cuestura era el primer escalón del curso honorum y no poseían imperium, es decir, mando. Durante la monarquía desempeñaron labores de jueces. Y en la república se encargaron de la administración del dinero. A ver, el cuestor en la república, o si hay una pregunta con respecto al cuestor, el cuestor es el que administra el dinero público, cobra impuestos. Cuestor es el que cobra, cuestor cobra impuestos y pagan salario a los soldados. Al principio limitados a 4, es decir, 2 civiles afincados en Roma y otros 2 militares que acompañaban al ejército. Su número fue incrementando, bueno, esto mientras que el territorio de Roma vaya aumentando. Entonces, aquí lo que tienes que recordar, lo más importante, el cuestor, puesto que Villarreal pregunta cosas puntuales, sería esto. ¿A qué se dedica el cuestor o qué hace el cuestor? Él es básicamente un administrador de dinero público. Sobre todo cobra impuestos. Bien, eso sería el dato preciso con respecto al cuestor. Luego estaba el edil, que hace el papel de alcalde. El edil es relacionado en la actualidad a un alcalde. Bien. Él es el encargado de administrar las ciudades romanas.
Tendría que tener más de 36 años. Bien, en este caso, dice, eran 4 hombres, 2 plebeyos y 2 aristócratas. Fueron asumiendo de forma progresiva el control de los mercados el aprovechamiento del trigo de ciudades, la remodelación y conservación de las obras públicas y coordinación de la policía urbana. Recuerda que aquí en este periodo hay muchos robos, sobre todo robos nocturnos. Es en Roma donde los incendios provocados era básicamente una estrategia de robo. En Roma se acostumbraban, o al menos los ladrones acostumbraban a incendiar graneros o hogares para que la gente entre en pánico y así ellos puedan salir y hacer sus fechorías. Bien, se cree mucho que en el tiempo del emperador Nerón ocurrió estos incendios de manera coordinada, creando un gran incendio, que en realidad no fue Nerón, sino simplemente los ladrones. El pretor. El pretor, al igual que los demás magistrados, tienen obligaciones, pero el pretor tiene una de las más importantes. Pretor administra justicia. De repente alguna vez has escuchado el nombre o el término guardia pretoriana. Cuando tú lees un libro de historia y ves de qué murió el tal emperador o quién mató a ese emperador, normalmente vas a ver que dicen en esas líneas que tal emperador fue ejecutado por la guardia pretoriana, o fue asesinado por la guardia pretoriana, o fue depuesto por una conspiración hecha por el líder de la guardia pretoriana. ¿Y qué es la guardia pretoriana? Son los que ejecutaban lo que decían los pretores. Los pretores eran los jueces de aquel tiempo. Ya, te voy a mandar igual la diapositiva, te estoy resumiendo para que lo tengas en datos. El cónsul, que ya hemos hablado hace un instante, es una de las más antiguas magistraturas. Bien. A ver, él tenía el cargo de jefe de Estado. El cónsul es jefe de Estado. Ahí está. El tribuno de la plebe, ahí está, vamos a leerlo bien, producto directo de las luchas patricio-plebeyas. Los plebeyos y patricios paraban peleando porque los patricios tenían todos los derechos y los plebeyos luchaban porque querían ser reconocidos como ciudadanos, con derechos completos. Los patricios no querían. Y esta lucha va a continuar hasta la República y hasta en el Imperio. En la República le van a llamar guerras civiles, ya, pero en la monarquía, bueno, simplemente lucha entre plebeyos y patricios. Bien. El tribunal de la plebe buscaría la igualdad, ¿no? Buscaría una equidad de derechos para todos. Acá menciona que primero 2, después 4 y finalmente 10 era un cargo exclusivo de las clases plebeyas. Se encargaba durante el año de su mandato en defender la vida y los intereses de los plebeyos. Ellos eran los que reclamaban sus derechos. Una cosa es cuestor, otra cosa es censor. Censor, sencillo. ¿Qué es lo que hace un censor? Hace censos. Hace censos. ¿Ya? Acá menciona que es el que regula las costumbres, pero el dato más importante es que hace la contabilidad de la población. Censor, censos. Ya, aquí está resumido. Magistrados procedían funciones políticas, judiciales y fiscales. El cónsul mandaba al ejército, convocaba a la asamblea del pretor, que te mencioné, era un juez, administraba justicia. Censor controla el ascenso de los patricios al Senado, tenía cargo público. Tribuno defendía el derecho de los plebeyos, el plebeyo estaba excluido del Senado. Patricio tenía acceso al gobierno y el Senado
institución más importante de la República, decidía sobre la paz y sobre la guerra. Veamos rápido la historia de la República Romana. La conquista de Italia. La conquista de Italia. Significó para Roma un periodo de casi 200 años de conflictos. Y entre los conflictos más recordados tenemos los siguientes. A ver, veamos aquí la conquista de Italia. La guerra contra los etruscos, ¿no? Primero no te olvides, latinos versus etruscos. Los romanos, llamados latinos, se apoderan de Veies, una ciudad importante. Luego tiene la guerra contra los equos, los volscos. Coroliano fue vencido. Pues en realidad es una guerra que tiene muchos años, son 200 años de guerra, batallas. De repente, entre las más importantes, ahorita vamos a ver las más importantes. A ver, la guerra contra los galos. No te olvides que los galos viven o vivían en el territorio actual de Francia, galos, gallo. Bien. Breno, líder de los galos, se apoderó de Roma. Los galos vencen a los romanos. Luego los samnitas, Roma fue vencida en las horcas caudinas, o caudianas, también llamadas, donde los romanos, luego de ser vencidos, a los sobrevivientes o esclavos, los van a desnudar y los van a llevar encadenados hasta la misma Roma para que vean su humillación. Dicen que desde la derrota en las horcas caudinas o caudianas, el romano acostumbraría a cortarse el cabello, porque antes de esto los romanos usaban el cabello largo, pero luego del año 280 a.C., el romano comenzaría a cortarse el cabello, puesto que a los hombres que tenían cabello largo los amarrarían de los cabellos en una especie de soga que iba amarrado a los caballos, y a los romanos los arrastrarían de los cabellos con caballos para humillarlos más aún. Y bueno, de ahí en adelante se usaría el cabello corto. La guerra contra las ciudades griegas, ¿te imaginas? Al sur de Italia, conocida como Magna Grecia. Aquí he vencido Pirro, rey de Épiro. Y esta es posiblemente la guerra más importante. Las guerras púnicas, guerra contra los fenicios. Esta guerra contra los fenicios se va a dar a raíz del intento de someter el mar Mediterráneo para el comercio, No te olvides que siempre las guerras se dan por motivos económicos. No, igual en casa, ¿no? A veces pelea papá, mamá por motivos económicos. ¿Por qué peleas tú con tu papá o tu mamá? Por plata, pues porque tú quieres postular a la Católica, la de Lima, la Richie. Pero no hay plata, pues. Ya vete a la Villarreal, no importa, ya, pues, ¿no? No es tan caro. Porque toda pelea, toda guerra es básicamente por motivos económicos. Las guerras púnicas son lo mismo. Fenicios y romanos van a pelear por el control del mar Mediterráneo. Estas guerras púnicas tienen 3 periodos. La primera y segunda son los más recordados, porque la tercera es una masacre. Ahí está el cafecito para aguantar. A ver, la primera guerra púnica, zona de disputa, zona de guerra, sería Italia insular. Os olvidé que la palabra insular hace referencia a islas. Insular es islas, entre ellas Sicilia, Cerdeña y Córcega. Ojo que Sicilia son 2, son las 2 Sicilias. Es el combate de Miles, el combate de las islas Égates. Cartago pierde la hegemonía en el Mediterráneo y Roma se apodera de Italia insular. Una vez que Roma se apodera de Italia insular, los fenicios firman la paz con los romanos y bueno, a pesar de que pierden las islas,
los romanos le permiten a los cartagineses o fenicios o púnicos irse a España, y en España fundarían Cartago Nova. Cartago Nova es la nueva ciudad cartaginés dentro de España, fundada por Asdrúbal. Asdrúbal le prometió a los romanos que no cruzaría el río Ebro. El río Ebro está muy cerca de los Pirineos, frontera entre Francia y España. Aquí Asdrúbal le dice a los romanos: yo no cruzaré el río Ebro, porque pasando el río Ebro hay una ciudad aliada de Roma llamada Sagunto. Y si yo llego a estar con Sagunto, es como provocar a Roma. Y Roma le dijo: oye, Asdrúbal, tú cruzas el río Ebro, vas a encontrarte con los de Sagunto. Y los Saguntos son romanos. Tú te metes con los romanos, venimos y te metemos tu chiquita otra vez. Y bien, Asdrúbal lo tenía muy, muy claro. Y bueno, pues luego Asdrúbal muere, pues, ¿no? Y vendría ya un reemplazante. El que reemplaza a Asdrúbal crearía o provocaría la Segunda Guerra Púnica. Este señor se llamó Aníbal. Aníbal Barca, hijo de Amílcar Barca. La guerra sería o se inicia en la frontera de España y Francia. Ay, 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 así es, padre de la estrategia. A Aníbal Barca le declara la guerra a los romanos, y nuestros amigos los romanos esperaban una guerra frontal, una guerra que vendría desde Cartago por la Sicilia, o que venga por Cerdeña o por Córcega, ¿no? Como fue la primera guerra púnica, por el mar. Pero Aníbal Barca dice: no, yo te voy a sorprender. Y Aníbal Barca invita a sus soldados a que rodeen el África. Se viene por aquí, por aquí, por aquí. Cruza lo que es Gibraltar y comenzaría su peregrinación. Primero cruzando una cadena montañosa que ellos crean imposible, pero lo hacen. Cruzan los Pirineos. Y luego de cruzan los Pirineos, cruzan los Alpes. Con esto tienen el factor sorpresa. Los romanos no esperaban que lleguen por acá. Y lo van a hacer. Ingresan a Roma por la parte norte, por los Alpes. Y esto provoca diferentes batallas. Primero la batalla de Sagunto, frontera en el río Ebro, victoria para Aníbal Barca. Batalla de Tesino, victoria para Aníbal Barca. Batalla del río Trevia, victoria para Aníbal Barca. Batalla de Trasimeno, Aníbal Barca triunfa. Batalla de Canas, en la misma Roma, Aníbal Barca triunfa. Luego de Canas, año 216 a.C., Aníbal se había apoderado de Roma. Estaban las puertas de Roma. Y todos le decían: oye, Aníbal, quema toda Roma una vez y vámonos. Pero Aníbal decía: no, ¿para qué la voy a quemar? Van a decir que Aníbal es un bárbaro. Y le pide al Senado que se rinda, y el Senado dice: ya nos rendimos, te vamos a mandar un documento, ten un poco de paciencia. Pero mientras que Aníbal esperaba la carta de rendición del Senado romano, el Senado romano decide llevar a sus tropas a las islas. ¿Pero para qué? Si el ejército de Aníbal estaba aquí, en la península, en la zona peninsular. ¿Para qué irse a la zona insular? Es que Roma tenía preparado algo: ir y atacar de manera psicológica a Aníbal Barca. Y se van hacia Cartago Nova. Profe, ¿pero qué van a hacer ahí si ahí no hay nadie? A lo mucho encontrarán a su familia. Y fue así que los romanos van directamente a buscar a la familia de Aníbal Barca. Una vez que llegan, bueno, pues no, los atrapan, los matan, los decapitan y vuelven a Roma. Dice: Aníbal Barca, toma mi rendición. Y le muestran los cuerpos de sus hijos y su esposa muertos.
Aníbal Barca dice, no, ¿cómo es posible? Voy a destruir Roma, pero antes de que termine la destrucción de Roma, llega un mensajero directamente desde Cartago y le dice, Aníbal, Yuhu, Aníbal, tienes que volver. ¿Para qué voy a volver? Porque Roma, aparte de atacar Cartago Nova, sus tropas han avanzado por Gibraltar y han llegado a Cartago. Vendría entonces la última batalla, la batalla de Zama, donde Aníbal Barca pierde frente al gran Escipión el Africano. Escipión el Africano. ¿Bien? Ahí se acabó el historia de Aníbal Barca, luego huye y luego se envenena y se suicida. Bien, vamos a terminar acá, cerramos esto por acá. Bien. Viene la Tercera Guerra Púnica, que no fue una guerra, sino fue una masacre, porque cuando ya la Segunda Guerra Púnica terminó, Cartago estaba destruida, luego Cartago quiere volver a recuperarse, y cuando Roma se entera que Cartago se estaba recuperando, el senador romano llamado Catón lanza la frase que es delenta ex Cartago, es decir, destruyan Cartago. Y el encargado de destruir Cartago sería Escipión Emiliano. Bien, Escipión Emiliano. Bien, esa fue una de las más importantes guerras, ¿ya? ¿Cuál fue la consecuencia de esta guerra? La consecuencia sería que una vez que Cartago es derrotada, los romanos se llevarían a cientos de cartagineses a Roma. Se los llevan como esclavos. Se los llevan como esclavos. Y cuando están ahí como esclavos, ¿qué ocurre? Si yo soy un patricio y tengo 20 plebeyos como trabajadores, yo a mis plebeyos les pago. Pero si tengo 20 esclavos que el Estado me está regalando, voy a utilizar a los esclavos, pues ya, y ya no le doy trabajo a los plebeyos. Esto crearía una crisis social en Roma. Y bien, la pobreza entre los plebeyos va a incrementar, haciendo que algunos de los patricios se interesen, ¿no? se preocupe por los plebeyos y lance leyes favorables a los plebeyos. Entre ellos están los hermanos Graco, Tiberio y Cayo Graco, quienes lucharían para darle derecho a los plebeyos. Por luchar por la igualdad entre pobres y ricos, esto le va a costar la vida a ambos hermanos. Pero a hacer un noble gesto, el intentar ayudar, queda en la historia Tiberio Graco, recordado por la ley agraria, que consistía en el reparto de tierras a los pobres. Ese es Tiberio Graco. Luego viene su hermano Cayo Graco, quien también es asesinado. Cayo Graco es recordado por lanzar una ley llamada la ley frumentaria. La ley frumentaria consiste en la venta del trigo mucho más barato para los pobres. Ahí está. Bien. Luego siguen las guerras, las batallas, guerra contra Yugurta, vence Roma. Y viene la Primera Guerra Civil, ¿no? Los que defendían a los pobres, a los ricos, estaba Sila. Mario, tío de Julio César, defendía a la clase de recursos muy bajos. Sila defendía a los aristócratas. Provocaba una guerra entre plebeyos y patricios, cada uno apoyado por sus líderes, Mario y Sila. Aquí vence Sila, quien estaba del lado de los patricios, es decir, de la aristocracia. Sila vence y Mario es obligado a huir de Roma, él y toda su familia, incluido su sobrino Julio César, quien luego volvería por el perdón que le da el Senado, pero vuelve muy bien instruido, muy bien leído, muy bien estudiado, y se convierte en una de las personas más importantes de la antigua Roma.
Mientras que ocurrían la guerra con los vecinos, y al ver que Roma estaba lleno de esclavos producto de sus victorias en las guerras, había más esclavos que personas comunes y corrientes en Roma. Esto lo aprovecharía un gladiador llamado Espartaco. Bien. Un gladiador llamado Espartaco, quien hace el levantamiento de esclavos más grande de la historia, la rebelión de Capua. Capua queda en Italia. Este señor Espartaco, luego de poner en jaque a toda Roma, sería vencido por Pompeyo y Craso, quienes deciden tomar el poder. Ellos eran aristócratas, pero querían el apoyo también de la plebe, y así gobernar en el llamado triunvirato. Necesitaban a un representante de los plebeyos, y buscan a un plebeyo que no era muy plebeyo, era más aristócrata que plebeyo, porque ya había avanzado en su estatus social. Hablamos de Julio César. Entonces se unen Pompeyo, Craso y Julio César. Dejamos esto y vemos el primer triunvirato. Primer triunvirato. Conformado por Julio César, Pompeyo y Craso. Julio César es nombrado cónsul. Luego, entre los años 58 y 51 a.C., es procónsul. O sea, va subiendo, ¿no? En las Galias, es decir, en Francia, derrota a Vercingetorix, líder de los galos, en la batalla de Alesia. Dicen que Julio César tuvo un romance con él. Era normal en aquella época la homosexualidad. Luego Pompeyo conquista Judea y Egipto. Craso conquista la parte norte de Siria, actual frontera de Israel al norte, pero Craso fallece, quedando en el triunvirato solamente Julio César y Pompeyo. Pompeyo entra en Roma y se une al partido senatorial. El Senado destituye a Julio César y lo obliga a regresar de sus campañas. Pero Julio César ya había estado en Egipto y había hecho contacto con Cleopatra VII, con la cual tiene un hijo, llamado Julio César Ptolomeo XIV, apodado Cesarión. Julio César destituye al faraón Ptolomeo XIII y nombra en su lugar a Cleopatra. Luego se dirige al Asia Menor, donde vence a Farnaces. Vini, vidi, vinci. Vini, vencí, vencí. Julio César es nombrado dictador perpetuo y establece el calendario juliano. Luego de que Julio César estuviera en Egipto, sería visto mal por los romanos debido a que decía que no adoraba a sus dioses, que era más egipcio que romano, y es mandado llamar al Senado, ¿no? Y el Senado decide asesinarlo. Los asesinos de Julio César serían sus propios alumnos. En este caso sería Casio, Décimo y Marco. Décimo y Marco eran los hermanos Brutos. Bien, a la muerte de Julio César se juntan 3 hombres más con el pretexto de buscar a los asesinos de Julio César. Se da el segundo triunvirato con Marco Antonio, Octavio y Lepio. Lepio traiciona el triunvirato y por esto es nombrado sumo sacerdote y lo retiran de la política, quedando Octavio y Marco Antonio. Marco Antonio en Oriente se casa con Cleopatra, a pesar de que ya estaba casado con la hermana de Octavio. La hermana de Octavio se llamaba Octavia, es decir, Marco Antonio y Octavio eran cuñados, pero Marco Antonio no le importó, igual dejó a la chica y se fue a Egipto con la señora Cleopatra, que ya era una señora ya de edad avanzadita, ya estaba un poquito tía, tenía ya casi 40, ¿no? 35, 40 años, y Marco Antonio se enamora, se casa, se da cuenta que Cleopatra tenía un chiquito, un niñito llamado Cesarión,
hijo de Julio César también, y decide, bueno, pues no, en este caso le perdona la vida, ¿no? Y lo manda a Roma para que estudie, y pero de casualidad murió en el camino, murió en el camino. Luego de eso, Marco Antonio tiene con Cleopatra dos hijos, se dan hasta de un tercero, ya, son dos oficiales. Bien, luego el Senado autorizó a Octavio a hacer una guerra a Marco Antonio, ¿no? Por infiel, por todo, por malcriado. Esta guerra civil entre Marco Antonio y Octavio sería la tercera guerra civil, donde destaca la batalla de Actium, en la cual vence a Octavio. Y luego de vencer, formaría el llamado imperio. Sin antes recordar que ante la derrota de Marco Antonio, no muere Marco Antonio ahí, se suicida, junto a Cleopatra, se suicidan, y sus dos hijos son criados por Augusto. ¿Sí? Fue tan sabio Augusto, tan contundente, diciendo que su imperio era tan grande que para qué matar a un par de niños inocentes, ¿no? La guerra era con sus padres, no con los niños. Y como descendían de familia de faraones, qué mejor que los crío yo como hijos y luego los mando al África, representándome a mí, los hago reyes de diferentes poblados. Y es así que Augusto se dedica únicamente a Roma y deja a los niños hijos de, de Marco Antonio y de Cleopatra, los deja en el norte de África como gobernantes. ¿Y ustedes saben quiénes criaron a los hijos de Marco Antonio y Cleopatra? ¿Se acuerdan que le dije que Marco Antonio estaba casado? ¿Con quién estaba casado Marco Antonio? Marco Antonio estaba casado ¿con quién? Con Octavia. Muy bien. Y estaba casado con Octavia. Los hijos de Marco Antonio y con Cleopatra los criaría justamente Octavia. Octavio los va a criar. Un segundito, no puedo ver el chat. No puedo ver el chat. Bien. Augusto es recordado por ser el primer emperador de Roma. Él trae la Pax Romana, pero ¿qué es la Pax? La paz, pues. ¿Qué tan bueno que trae la paz? Sí, pues. No te olvides que en la República todo era guerra, la guerra púnica, la rebelión de Capua, las guerras civiles, la guerra con Jugurta, la guerra con todo era guerra, pero con Augusto llega la paz. Además que en su periodo también nacería Cristo, Papalindo, Jesús. Él nace en este periodo. Ya luego en el siguiente emperador muere Cristo, con Tiberio. A ellos se llaman los Julio Claudianos. ¿No? Todos procedían por parte de la familia de Julio César. En la época de Tiberio muere Cristo. No vamos a decir que Tiberio lo mandó a matar porque él ni lo conocía. Calígula luego es recordado por su derroche fiscal, él es recordado por sus fiestas, por las orgías que provocaba. Se casó se casó con su hermana, mandó a matar a su madre. Era toda una joyita, Calígula, toda una joyita. Luego Claudio, de Claudio, bueno, no vamos a hablar de sus intimidades, pero Claudio conquistó Britania, pero recordado también por su esposa, que de noche se escapaba y se ponía una peluca y trabajaba de prostituta, te imaginas, ¿no? O sea, tú, Claudio, un hombre respetado por Roma, amado por Roma, que da la vida por su país, sale a conquistar territorios para su país y su esposa se va de noche y trabaja de prostituta.
Wow, qué miedo, no te imaginas, pobre Claudio. Igual su esposa luego lo deja y se casa con Nerón. Su esposa se llamó Mesalina. Nerón, recordado porque incendió Roma y hace la primera persecución a los cristianos. ¿Pero por qué perseguía a los cristianos? Miren, dentro de las matanzas dentro de Roma, Nerón tiene más muertes, se le acusa de más muertes, miles de muertes. Claudio tenía cientos de muertos, pero a nivel de locura, de maldad, Claudio fue peor, perdón, Calígula es peor que Nerón, años luz. Dentro de los personajes, después había un documental donde hablaban de los peores personajes de la historia, ponen a Hitler, ponen a Mussolini, ponen a Calígula, ponen a Nerón, ponen a Fujimori, alucina, y el que le gana a todos, con un empate a Fujimori y Calígula, ¿no? Calígula, porque Calígula mataba por el gusto de matar, él se sentía bien matando, ¿bien? Nerón no, Nerón mató a miles, pero Nerón mató por una cuestión política. Él tenía miedo a los cristianos porque era una amenaza política, pues, ¿no? Hablaban de un nuevo rey, un nuevo imperio. Algo que no pasaba con Calígula. Calígula mataba porque era rico, mataba para él. Él se encerraba en un cuarto grande, lleno de trago, comida, licor, mucho licor. Invitaba a cortesanas, por no decir prostitutas, pero además invitaba a sus amigos. Y si le invitaba a sus amigos o a la gente de su corte, ojo, la invitación no es para ti solo, la invitación es para ti, para tu esposa y tus hijas. Y él hacía sus orgías y después de abusar de las mujeres, que no querían estar ahí, las mataba. Y si el esposo se ponía, también lo mataba. Estaba quemado Calígula. Bien, ya seguimos, ¿no? Después ya nos debíamos. Y la vida de cada emperador es alucinante. ¿Ah? Por ejemplo, Vespasiano antes de que sea emperador fue soldado de confianza. No compartir, no sé qué pasó aquí. Ah, ya, claro, me dicen, ahí está. Nombró su caballo general, no, y solamente que su caballo ¿de quién? ¿De Calígula me dice? ¿O de Nerón Gonzalo? Calígula, ¿no? Claro, Calígula nombró a su caballo senador, no general, senador. Él puso en el Senado, ordenó que le ponga un asiento, porque decía que su caballo era más inteligente que los senadores. Todo un drama, era un show él con su caballo. Él hacía carreras y en todas ganaba su caballo. Sí, verdad, era un buen caballo, ¿no? No sé si lo pronuncie bien, pero es Speed, se llama, o rápido, veloz, algo así. ¿Ya? No, pero no vamos a comparar el Senado romano con nuestro Congreso, pues, ¿no? O sea, nos gobierna un burro, o sea, o sea, el caballo de Calígula era más vivo, pues, ¿no? Yo te apuesto que si tú pones al caballo de Calígula, su banda presidencial, este explica mejor la historia del pollo que estaba vivo, pero creía que estaba muerto. O sea, su caballo lo explicaba mejor. Ya, no, ni hablar. Bien. Y Calígula a su caballo siempre lo hacía ganar. Recuerdo, una vez estuve leyendo, y tengo varios libros de biografía de emperadores, menciona que una carrera el caballo perdió. ¿Y sabes lo que hizo Calígula? No mató el caballo, no. Mató a toda la hueste encargada de atender el caballo, porque el caballo lo tenía con más de 20 personas, más de 20 esclavos. Y a los 20 esclavos los mandó a matar. ¿Por qué? Porque argumentó que esas personas no habían permitido que su caballo descanse bien. Y como no descansó bien, perdió. Los mató a todos. Bien, dejemos a Calígula. Hablemos de Vespasiano.
Vespasiano era un general. Él trabajó para Nerón. ¿Bien? Cuando Nerón mandó a Vespasiano a ver la persecución de los cristianos, Vespasiano se enfrenta a los judíos o cristianos, perdón, en el actual territorio de Palestina, y ahí se encuentra con Josefo. Josefo veía el futuro, le dice, Vespasiano, ya no me mates, Vespasiano, yo veo el futuro, te voy a decir tu futuro, no me mates, por favor. Y Vespasiano le dice, tú ves el futuro, ¿qué ves en mí? Y Josefo le dice, yo veo que tú vas a ser emperador. Y Vespasiano se partió porque todo el mundo escuchó, ¿no? Cállate la boca, ¿cómo decir eso? Van a pensar que voy a traicionar a mi emperador Nerón y yo soy fiel. Mátenlo. Ya Vespasiano, vamos a matarlo. ¿A quién quieres que lo ejecute? Llamen a mi hijo. Y Vespasiano llama a su hijo Tito. Y Tito viene y dice, papá, ¿cuál es el roche, papá? ¿Qué pasa? Tito, mátete, chistoso, que está dando tonterías. Tito va. Y oye, Josefo, mi viejo, ¿por qué te va a matar? No, porque yo veo el futuro y no le ha gustado lo que le he dicho. Bueno, no me importa. Como tú ves el futuro, dime, Josefo, ¿qué ves en mí, en mi futuro? Y Josefo le dice, lo ve, ¿sí? Tú vas a ser emperador. Y los soldados se comienzan a reír, ¿no? Y le dicen, ese señor Josefo a todo el mundo le dice que va a ser emperador. Bueno, y al final tenía razón, porque Vespasiano se convierte en emperador y años después Tito también se convirtió en emperador. Y bueno, Josefo también lo creo, lo encuentras en la Biblia, porque también hablan de él. Bien, Vespasiano, lo más recordado, construye el Coliseo romano. Luego del gobierno de Tito se da la erupción del volcán Vesubio, desapareciendo Pompeya y Herculano. Se destruye Jerusalén. Si quieres ver esto, hay una película que se llama Pompeya. Muy bonita, tiene que ver con esto. La recomiendo, Pompeya. Luego Domiciano comienza la segunda persecución a los cristianos. En el contexto de la primera persecución y segunda persecución, los cristianos tuvieron que adaptarse a esta vida incógnita y oculta que llevaban. Y los primeros cristianos comienzan a escribir sus cartas y apuntes en códigos. El código que utilizan ellos se llamó el código apocalíptico. Bien, y es ahí donde se escribe el famoso libro de la Biblia llamado el Apocalipsis. De repente tú has leído el Apocalipsis, de repente tú en tu catequesis, tu primera comunión o en tu bautizo, te hicieron leer un poco de este libro llamado la Biblia y ahí viste el Apocalipsis, que a veces cuando son niños las personas le tienen miedo, ¿no? Porque ocurre que a veces los fines de semana te tocan la puerta y te sacan la Biblia y te dicen, mira, el Apocalipsis dice que esto está ocurriendo, ¿no? Y tú, ay, te asustas, ¿no? Porque dice que esto va a pasar, pero en realidad no va a pasar nada de eso. Todo eso ya pasó, porque el Apocalipsis es un libro escrito en el contexto de las primeras persecuciones a los cristianos, ¿ya? A ver, ahí me escribe una señorita y dice, profesor, a mí no me han bautizado. Bueno, tienes que cumplir con ese sacramento. Si no, después, ¿cómo le pides a Diosito que te ayude en este examen? Vamos, tienes que pedirle. Primero bautízate. Ojo, que el día domingo 29, el examen de admisión, no le pidas a Diosito que te ayude en el examen, porque es muy posible que 10.000 personas estén pidiendo lo mismo, y bueno, puede ser que esté un poquito estresado. No le pidas. Pide desde ahora que te ayuden a comprender la clase y no olvidarte. Eso es mejor. El mismo día no va el mismo día. Pídelo desde ahora. Claro. ¿Quieres hacer una rifa? No, me dicen, no ha dado su primera comunión, tienes que ir a confesarte, hijita, tienes que ir a Diosito que te arrepiente de todos tus pecados. Vamos, Gonzalito, tú puedes. A ver, en la fiesta de cachimbos, ¿qué les parece, chicos? Fiesta de cachimbos que vamos a tener después del examen. Podemos hacer un bautizo masivo, ¿no? Con todos los futuros villarrealinos,
Claro, con bastante vino para los chicos. Ahí está. Los cachimbos ya están pensando en la fiesta. Van a haber anfitrionas, sí, sí, creo que sí, me dicen. Así van a estar las hermanas telepatía en la puerta que te van a ayudar a ingresar. Bien, vamos a los emperadores llamados los emperadores buenos. Esto sí es chido, pero ponlo en público, pues, ¿por qué lo mandas en privado? Lo voy a copiar, ¿ya? Lo voy a copiar, mira, lo voy a copiar, sin nombre, ¿ya? Mira lo que me escriben, mira. ¿Cómo es posible? Mira lo que me han puesto. Mira lo que me han puesto. Y yo lo corté y lo he pegado. No puedes pensar así, pues. ¿Cómo que quieren ir los que no ingresan? No, todos van a ingresar. Al menos de esta maratón, mira, tú te estás quedando, son 1:45 de la madrugada estudiando. Los demás están acurrucados en su cama, viendo Netflix, pensando en cualquier cosa menos estudiar. Tú vas a ingresar, tú vas a ingresar. Toda esta aula va a ingresar. Sobre todo lo que se me echen sal. Ya, mucho café está tomando ya. Vamos con los emperadores buenos. Ley del Optimus en el gobierno, Trajano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Comodo. Comodo, hijo de Marco Aurelio. Marco Aurelio, el filósofo. Antonio Pío, soberano perfecto, dicen que era muy justo. Bien. Y Trajano, me gusta Trajano. Trajano no era romano, Trajano era español. Mayor expansión del imperio, además de ser el primer emperador extranjero, no romano. Y acá vienen los severos. Séptimo Severo, Yeta, Caracalla. Caracalla venía en exámenes, ¿bien? Él le da la ciudadanía romana a todos los hombres libres, incluso extranjeros. Macrino, Heliogaballo, quien fue emperador a los 18 años, propone el culto único al sol. Él se autoproclamó Heliogaballo, ya Helio por sol. Alejandro Severo, y después del año 235 hubo anarquía militar, es decir, gobernaban los soldados. Luego viene Diocleciano, quien termina con la anarquía y establece la tetrarquía, gobierno de 4, compuesto por 2 Augustos y 2 Césares. 2 Augustos, 2 Césares, que iniciaban a compartir todo el imperio. Pero siempre hay ambiciones. Y entre uno de los 4 gobernantes, uno se llamó Constantino. Uno de la tetrarquía se llamó Constantino. Bien, este Constantino era el que tenía menor poder, pero a veces la necesidad hace que tú tengas más materialismo. Y Constantino se da cuenta que los cristianos eran muchos y no apoyaban a nadie. Constantino un día se le ocurre decir, he soñado con Jesucito, he soñado con la Virgen María, me han hablado que si peleamos en nombre de Jesús, Roma se volverá cristiana. Y Constantino Rata a sus soldados le pone en los escudos una cruz, así como en las cruzadas. Y eso hizo que los cristianos, oh, ¿qué pasa? ¿Qué estás hablando? No, que la Virgen María me ha hablado y todos le creyeron. ¿Qué hace Constantino? Vence la tetrarquía y se queda con el imperio para él solito. Y con ese poder firma el edicto de Milán, que hace o da la tolerancia de religiones. No dice seamos cristianos, porque él no era cristiano. Él dice, doy tolerancia, ya no hay persecución a los cristianos, no hay más persecuciones. Pero a la larga, como que dice que se transforma. Aunque yo no creo mucho eso, porque si uno se transforma al cristianismo, lo hace joven, pues, ¿no? Lo hace ya adulto, ya. Pero no se va a bautizar un día antes que se muera, pues. Porque él estaba ya agonizando y a punto de morir, dice, tráigame un curita que me eche mi agua bendita y que me bautice.
Y, profe, ¿por qué haría eso? Ah, ¿por qué? ¿Para qué? Porque el bautizo te borra los pecados. Él esperó el último día, antes de morir, que lo bauticen para morir puro e irse al cielo. Bueno, en la Iglesia Católica Apostólica Romana no se le rinde culto a Constantino, pero si tú te vas a Turquía, en la Iglesia Católica Ortodoxa, ahí sí tiene culto. Constantino es un santo. Bueno, para el occidente no, para el oriente sí. ¿Y por qué para el oriente sí? Porque Constantino justamente llegó a Turquía y en una ciudad llamada Bizancio crearía una ciudad para él, Constantinópolis, que le llamarían luego Constantinopla. Claro, pues Constantino ahí es santo. ¿No has visto El Poder del Amor en Canal 2? Donde sale de Chile. Ella va y ahí sale Constantino en la iglesia. Bueno, ya. En el año 392, el emperador Teodosio establece el cristianismo. Es aquellos documentos importantes que pregunta la universidad por la importancia y relevancia en la religión. Uno, Edicto de Milán, no te olvides, es de Constantino. Tolerancia a los cristianos. Esa es la palabra que hay. Tolerancia, nada más. Pero el emperador que dice, no, Roma es cristiana, es Teodosio. Teodosio establece cristianismo como religión oficial mediante el edicto de Tesalónica. Bien, si puedes, estos dos datos los apuntas. Constantino, Milán, tolerancia. Teodosio establece cristianismo oficial con el edicto de Tesalónica. Y lamentablemente, bueno, pues Teodosio muere y divide el imperio para sus dos hijos, ¿no? Arcadio y Honorio. ¿Y chicos? Ahí te resumen, creo que está bastante claro. Vamos nuevamente a las preguntas, vamos a las preguntas, a ver. ¿Dónde estás? ¿Qué es esto? No es. Uy, esto no es. Un segundo. Dejo de compartir. ¿Dónde estás? Creo que es esto. Así. Pregunta número 6. Vamos con las claves, estudiantes. Pregunta 6, de frente. Clave avión. Segundo periodo de la historia de Roma. Letra... ¿Qué? 6A, República, muy bien. Vamos con la pregunta número 7. Pregunta número 7. Pregunta número 7. Emperador que logró la mayor expansión de Roma. Te dije, ¿no? El español. Trajano, muy bien. Trajano, letra E. Vamos con la pregunta número 8. Venció en las batallas de Granico, hizo al emperador Darío. Ah, esto es un poquito antes, ¿no? Vamos, ¿quién es? 8, muy bien. Letra C, Alejandro Magno. ¿Ves que te dije? Hay que pedir a Diosito que nos ayude a comprender la clase. No en el examen, sino antes. ¿Bien? Está que te ayuda. 8C. 9. Estratega cartaginés que destacó en la Segunda Guerra Púnica. Segunda Guerra Púnica, ¿quién es? 9. Letra E, Aníbal Barca. Muy bien. Vamos con la pregunta número 10. La ley frumentaria que permitió la venta del trigo al pueblo. Ahí está que suena el... Ah, muy bien. Está que suena tu celular. Cayo Graco. Ahí está, muy bien. Cayo Graco. Ley frumentaria. Ley Pregunta romana que número permite 11. matrimonio entre las... 11. Ley romana que permitió el matrimonio entre patricios y plebeyos. Canuleia. Ahí está, Canuleia. Muy bien. Ahí está que nos ayudan. Como tienen las preguntas, no sé quién está hablando, pero igual, gracias, gracias. Pregunta 12. Wow, está hablando en otro idioma, en latín. No entendí. Monarquía, república,
¿Imperio? No. Sí, monarquía, república e imperio. Muy bien, letra A. ¿Sí? Mucho. ¿Letra A? ¿Sí está muy bien? Muy bien, listo, No te puedo continuamos. poner imperial de conquista. Pregunta 13. Wow, creo que han entendido muy bien el tema, hasta que me dan en latín y en arameo. Pregunta 13. En la etapa imperial, la conquista de Britania, corresponde, ¿quién invadió Britania? Vamos, no te paltees. Seguimos. Apóyame. Claudio, la etapa imperial. Claudio, muy bien, letra A. Vamos con la pregunta 14. A ver, La conquista vemos. imperial, la ¿Hay conquista 14? de Britania corresponde a Claudio. Excelente. Entendimos. Todos entendimos. Muy bien, vamos con la 14. Durante su reinado ocurrió la primera persecución a los cristianos. Persecución a los... Fue Nerón. Muy bien, letra C, Nerón. Sí, Nerón, El Imperio excelente. Romano. La conquista británica corresponde a... Eso no es. Claudio, muy bien. Claudio. Claudio, pues, ratera. Claro, Claudio, muy bien. 16. 16. En el primer triunvirato romano, Ay, pues, lo siento. el primer triunvirato romano fue compuesto por Julio César Pompeyo y letra Craso. Muy bien, sigan apoyándome, chicos. 17. Emperador romano en cuya época se conquistó Britania. Ya lo hemos visto, Claudio C. 18. Durante su gobierno se produjo la erupción del Vesubio, desaparece Pompeya y Herculano. 18. Vamos. Tito. Yamelí, apóyame, vamos, 18. Tito, por favor. C, listo, Tito. 19. Vamos, Yanela. Listo, Trajano, D. Vamos a historia del Perú. Vamos de frente con las claves. Vamos con historia del Perú. A ver, ¿a ti qué te gusta el cuy? La 20. Piquimachay. Hombre que domesticó el cuy. Piquimachay. Perfecto. Hombre que domesticó el perro, el firulais, el perrito. 21 D. El hombre de Chilca. Estamos hablando de un periodo precolombino, ¿no? Muy bien. Los camellones. Esto es cultura... ¿Qué son los camellones? ¿No? Una técnica agrícola, ¿no? 22. Muy bien, Amy. Gonzalo. Tiahuanaco. 22 letras C. Vamos con la pregunta 23. Pregunta 23. A ver. Considerada como la primera ciudad fundada española en el Perú. Ese es San Miguel, ¿no? San Miguel de Piura. Muy bien, Piura. Ya, pues por descarte. Piura y Jauja, letra D. Piura y la primera ciudad capital, Jauja, correcto. Número 24. Pregunta 24. Plantea requerimiento al Inca Atahualpa. Recuerda que había documentos con los cuales llegaban los europeos aquí y uno de los documentos importantes eran requerimiento, ¿no? Que donde el rey le dice al pueblo supuestamente dominado que se rinda. Vicente Valverde, letra E. Fueron los primeros religiosos al llegar al Perú. Esto ya es conquista, ¿no? Conquista. Tema conquista, 25. C, los dominicos, muy bien. Y luego, posteriormente, ¿quiénes serían los encargados de la educación? Más adelante, aparte de los dominicos, los jesuitas, ¿no? Ellos son los encargados de la educación. Vamos con la 26.
Cuentan que cuando los españoles llegan a Lima, llegan un 6 de enero, una bajada de reyes, y se encuentran con el último cacique de Lima. El cacique se llamó Taulichusco. Taulichusco. Si tú vives en el cercado de Lima, el centro de Lima, o conoces el centro de Lima, tú vas a ver el homenaje a Taulichusco que está frente a la Catedral de Lima, en el pasaje, un pasaje donde está una pollería llamada Pardo Chicken. Hay una roca gigante que es un homenaje al último cacique o curaca de Lima, Taulichusco. 27, 27, 27, 27. Mar del Sur, muy bien, llamado luego el Océano Pacífico. 28. Colonizaron las costas del occidente de África, profe, ¿qué es eso, profe? También viene así, pues, letra D, portugueses. 29. Propuso el nombre de América. También es tema conquista, ¿no? Muy bien, Amy. No es Mercator. Es Reichmann. Letra D, dedo, Reichmann, el alemán. 30. Culminó el viaje de circunnavegación alrededor del mundo. Sabemos que el viaje lo comenzó Magallanes, pero él murió. Muy bien, letra bebecita. Elcano. Bien, chicos, hemos terminado con la maratón.